Lorena estaba nerviosa. Era su primer trabajo como enfermera, y había tenido que esperar semanas para que le asignaran el turno adecuado. Finalmente, había conseguido un empleo que muchos de sus compañeros de universidad hubieran deseado, pero la ubicación del trabajo la dejaba desconcertada. La mansión que debía cuidar estaba en las afueras de la ciudad, alejada de la civilización, rodeada por un espeso bosque y un silencio inquietante. El día de su llegada, el sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando de naranja y púrpura el cielo claro. El aire era fresco, el tipo de frescura que solo se siente al final de un cálido día de verano. Lorena conducía su coche por una carretera estrecha y sinuosa, acompañada del sonido del viento que movía sus cabellos rubios. A medida que avanzaba, notaba que el paisaje se volvía cada vez más sombrío. Los árboles se alzaban altos a ambos lados, sus sombras creando figuras inquietantes sobre la carretera. Ya casi llego, se dijo a sí misma, tratando de tranquilizarse. El GPS indicaba que estaba a solo 2 kilómetros de la mansión. Fue entonces cuando el motor del coche empezó a emitir un sonido extraño, como un ronquido ahogado. Lorena frunció el ceño y pisó el acelerador con más fuerza, pero no sirvió de nada. El coche comenzó a perder velocidad y, finalmente, se detuvo por completo. Miró la pantalla del tablero, la luz del motor se encendió. «No, no», exclamó, bajando la ventanilla y dejando que el viento frío entrara en el habitáculo. «No es posible». Lorena intentó encender el coche de nuevo, pero fue inútil. Frustrada, decidió salir a revisar el motor. Con el aire gélido en su rostro y la luz del atardecer envolviendo todo a su alrededor, se agachó junto al motor. No entendía nada de mecánica, pero pensó que quizás algo podía solucionar. Fue entonces cuando, al incorporarse, un escalofrío recorrió su espalda. Sentía que algo, o alguien, la observaba. Miró hacia el borde de la carretera, donde los árboles parecían moverse sutilmente, pero no había nada. Suspiró, un poco avergonzada por su reacción. Quizás solo era el ambiente. Las carreteras desiertas y la oscuridad que se cernía sobre el paisaje no ayudaban a calmar su ansiedad. «Vamos, Lorena, solo son tus nervios», se dijo en voz baja. Subió nuevamente al coche y trató de encender el motor una vez más. Pero en el momento en que giró la llave, una sensación indescriptible la invadió. Era como si unos ojos invisibles la estuvieran mirando fijamente. Miró por el retrovisor y por un segundo, juró haber visto una figura entre los árboles. Un susurro lejano, casi inaudible, atravesó el aire, pero al instante se desvaneció. «Basta ya», se reprendió, y pisó el acelerador con más fuerza, con la esperanza de llegar cuanto antes a la mansión. El coche arrancó, aunque de manera poco confiable, y Lorena condujo rápidamente, su mente llena de pensamientos inquietantes. El viento seguía soplando fuerte, agitando sus cabellos y golpeando las ventanillas con insistencia. Al mirar nuevamente por el espejo retrovisor, vio que la figura entre los árboles había desaparecido. Sintió una leve calma, pero algo dentro de ella le decía que no debía bajar la guardia. Cuando finalmente llegó a la mansión, la vista fue impactante. Era una construcción antigua, pero bien conservada, con altos ventanales y columnas imponentes. La casa parecía sacada de una novela gótica, con una atmósfera pesada que incluso el aire fresco no lograba disipar. Lorena estacionó el coche en el gran camino de entrada, al lado de un jardín lleno de arbustos y estatuas de piedra cubiertas por musgo. No veía a nadie a la vista. La puerta se abrió al instante en cuanto tocó el timbre. La hija del anciano, una mujer de cabello castaño claro y ojos fatigados, la recibió con una sonrisa tenue. «Qué bueno que llegaste, Lorena». «Yo soy Claudia, la hija de don Rafael», dijo mientras la tomaba del brazo y la guiaba hacia el interior de la mansión. «Mi padre es un hombre muy amable, pero necesita cuidados constantes. Te dejaré con él y me iré a la ciudad, así que espero que todo esté bien durante la noche. Si necesitas algo, hay un teléfono en la mesa de la sala». Lorena sintió, algo incómoda por la rapidez con la que Claudia se despidió. La hija del anciano le entregó un par de instrucciones y luego, sin decir nada más, salió de la mansión. Lorena se quedó sola, enfrentando la oscuridad que se deslizaba por los rincones de la casa. Al principio, la mansión le pareció tranquila, un lugar relajado. Pero algo no estaba bien. Las paredes de madera, los largos pasillos,
la extraña sensación de que algo la observaba, todo le resultaba inquietante. Subió al segundo piso donde descansaba el anciano, siguiendo las indicaciones de Claudia. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz de una lámpara de pie junto a la cama. El aire estaba pesado, viciado, como si en esa habitación se hubiera detenido el tiempo. Don Rafael estaba acostado en la cama, con la mirada perdida hacia el techo. Su rostro era arrugado, pero aún conservaba una cierta dignidad. El pelo blanco caía sobre su frente y sus ojos parecían opacos, como si estuvieran vacíos. Cuando Lorena entró, él no se movió, pero la miró de reojo. «¿Quién eres?», preguntó con voz quebrada, como si despertara de un largo sueño. «Soy Lorena, su enfermera. Estoy aquí para cuidarlo esta noche». «¿Cómo se siente?», respondió, tratando de sonar confiada. «Siento cosas extrañas», dijo él con un susurro, su mirada fija en ella. «Oigo susurros, a veces, en las paredes y en los pasillos. No sé si son reales». Lorena frunció el ceño. «¿Susurros? ¿De qué estaba hablando?». «Tranquilo, don Rafael. No hay nada. Solo son sus pensamientos». Pero incluso ella misma no estaba convencida de sus palabras. La noche avanzaba lentamente. Lorena comenzó a atender al anciano, dándole de cenar, administrándole la medicación y tratando de mantener una conversación tranquila. Sin embargo, cuanto más pasaba el tiempo, más inquietante se volvía el ambiente. El reloj marcaba las horas con un eco extraño, y Lorena sentía una presión creciente en su pecho. Los susurros que el anciano mencionaba empezaron a hacerse más evidentes, flotando en el aire, en las paredes, en el rincón más oscuro de la mansión. Se detuvo un momento frente a la ventana. Algo en el exterior la llamó, una figura en la oscuridad. Y entonces lo vio, una sombra se movía entre los árboles, deslizándose con un movimiento sobrenatural. Los susurros aumentaron, ahora como voces claras que llegaban de todas partes. «¿Quién está ahí?», susurró, su voz temblorosa. En ese momento, el anciano habló de nuevo, con una voz aún más apagada. «Ella nunca lo supo. Nunca supo que yo estaba muerto». Lorena lo miró, confusa. «¿De qué habla?», preguntó, su voz quebrándose mientras la incomodidad la envolvía. Don Rafael sonrió, pero su sonrisa era una mueca macabra. «Hace 5 años que morí. La mansión, la hija, todos siguen viviendo como si nada hubiera cambiado. Nadie lo sabe», sus ojos se abrieron de par en par. «Nadie lo sabe, hasta ahora». Lorena retrocedió, aterrada. La atmósfera se volvió pesada, como si el aire se hubiese vuelto denso y oscuro, y una sensación de muerte envolvía la habitación. De repente, la figura en la ventana se desvaneció, y el sonido de pasos comenzaba a resonar en los pasillos. Lorena miró al anciano, pero ya no estaba allí. Solo quedaba su cuerpo, rígido, con los ojos abiertos y la boca en una sonrisa grotesca. Ella salió corriendo, tropezando en los pasillos oscuros, pero los susurros la perseguían. Finalmente, cuando llegó al vestíbulo, se detuvo en seco al ver a Claudia entrar por la puerta, con una expresión pálida. «¿Qué pasa, Lorena?», preguntó. «No puedes estar aquí. No puedes», gritó Lorena, mirando los ojos vacíos de Claudia. Y fue entonces cuando entendió la horrible verdad. Claudia estaba muerta también.